Bueno, como pueden dar cuenta, en este día me tocó compartir con ustedes la palabra del Señor en ausencia de nuestro pastor y de algunos hermanos que en estos momentos se encuentran sufriendo, ¿verdad? Allá en La Paz, Baja California. Están ellos allá atendiendo precisamente el culto de acción de gracias de nuestro hermano Isaac y nuestra hermana Karen, ¿verdad? Con motivo de su matrimonio, y damos gracias a Dios desde aquí también que nuestros hermanos están celebrando precisamente en este lugar este momento de sus vidas, esta etapa de sus vidas. También, bueno, pues nos da mucho gusto ver que nos acompañan. Ya pasó el tiempo de bienvenida, pero no queremos dejar pasar estas visitas que están con nosotros. El día de hoy nos visitan hermanos precisamente de Ruiseñores. No sé si hermano Obed nos ayudas a presentarles, que nos están acompañando y que se puedan poner de pie para reconocerles, por favor. Aquí al lado está Brenda. Muy bien, hola. Brenda, bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Es la primera vez que estás con nosotros. Siéntete como en tu casa. Bienvenida, gracias a Dios que nos acompañas. Bueno, pues es de gozo vernos también, bueno, como vimos, nos acompañan de Colima también, y bueno, es un gusto estar el día de hoy aquí. Y bueno, continuando con esta serie de mensajes que nuestro pastor ha compartido con nosotros acerca precisamente del hogar. Vamos a continuar con esta serie que se titula Enemigos del Hogar. Y nuestro pastor estuvo compartiendo con nosotros el primer enemigo del hogar que está considerando es el egoísmo. Como pudimos ver hace algunos domingos, ¿verdad? Hablamos acerca del egoísmo y todo lo que esto origina, el principio también de cómo comienza el egoísmo, la infidelidad. También nuestro pastor compartió los vicios. El pasado domingo estuvimos atendiendo también a este enemigo del hogar, ¿verdad? Y hoy quisiera compartir con ustedes un enemigo que yo considero también para el hogar, y este es la comunicación errónea. La comunicación errónea es también algo que consideramos nosotros como uno de los enemigos del hogar, y el título de este mensaje es Cuidado con lo que comunicas. Cuidado con lo que comunicamos, es el título de este mensaje. ¿Qué es la comunicación? Quisiera comenzar con esto. Y podemos nosotros pensar qué es la comunicación y empezamos a tener muchos conceptos, muchas ideas. Es complicado, sí, tratar de definir qué es la comunicación, porque esto encierra muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida. Pero vamos a la definición precisamente de lo que es comunicación. Comunicación es un proceso de interacción entre dos o más personas, donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor, el cual decodifica la información recibida. Todo eso en un medio físico por el cual se logra transmitir un mensaje, con un código de convención entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. Vaya definición, ¿verdad? Vaya definición. En pocas palabras, la comunicación es indispensable en nuestras vidas. Para la comunicación se requieren emisor y transmisor, ¿verdad? Sin la comunicación no podríamos presentarnos, ¿verdad? No podríamos conocernos mejor. Sin la comunicación no pudiéramos establecer un diálogo. Sin la comunicación no podríamos decir lo que buscamos, lo que queremos, lo que necesitamos y sobre todo lo que sentimos. Necesitamos la comunicación para esto. Y por eso es la importancia precisamente de atender y ubicar cuál es la comunicación errónea. ¿Qué aspectos de la comunicación tengo que considerar para darme cuenta de que lo que estoy expresando, lo que estoy comunicando,
¿Es correcto o es erróneo? Fíjese que la comunicación es importante en todas las áreas de nuestra vida. Hace unos años, en los años 60, hubo un conflicto aquí pues ahora sí que tuvo que ver con ambos continentes, y este conflicto se llamó la Guerra de Vietnam. Algunos que están muy pequeños quizás no ubican qué fue este conflicto. Algunos que estamos un poco mayores, pues conocemos de este conflicto, aunque no nos tocó en nuestros tiempos. Pero hay hermanos aquí precisamente que les tocó vivir en una etapa de su juventud precisamente este conflicto, una guerra que duró cerca de 10 años. Este conflicto, a unos 23,000 kilómetros de distancia de Estados Unidos, se llevó a cabo este conflicto, esta guerra de Vietnam. Estados Unidos estableció una guerra con Vietnam del Norte, ¿verdad?, por la defensa y la invasión y la intromisión de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Entonces no vamos a hablar mucho acerca de este conflicto, pero sí quisiera poner como ejemplo de la comunicación una batalla que se llevó a cabo alrededor de 1965. En medio de este conflicto bélico entre estas dos naciones, tuvo lugar la primera batalla que se estableció entre tropas de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas de Vietnam del Norte, conocida también como una de las batallas, si no es que la batalla más sangrienta del conflicto. Esta es la primera batalla en donde se luchó, la primera batalla donde se luchó de una manera convencional, ¿sí? De una manera muy tradicional. Posterior a esto, bueno, vinieron también enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Apoyados con infantería, con también bombas, aeronaves y demás. Bueno, esta batalla se llamó el Valle de la Drang, y esto se llevó a cabo precisamente bajo el liderazgo del teniente coronel Harold Moore. Posteriormente, en su retiro, él pues ya fue nombrado como teniente general del ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué hablar de esta batalla que se llevó a cabo en este tiempo? Bueno, resulta que en medio de la batalla se estableció precisamente la estrategia para que Estados Unidos pudiera llevar tropas de una manera muy rápida a un terreno muy selvático, a un terreno muy difícil para que los soldados llegaran. Para ello establecieron ciertos perímetros en este valle, cerca de este río de la Drang, en donde los soldados americanos tenían que llegar de manera muy rápida. Y no quisiera que con esto tomáramos partido, si Estados Unidos es el bueno y si Vietnam es el malo. Aquí vamos a hablar precisamente de esta estrategia. Para esto, la comunicación de los soldados americanos en un terreno donde era desconocido para ellos, tenían que tener una comunicación muy precisa, muy exacta. La diferencia entre la cantidad de soldados vietnamitas contra la de Estados Unidos era muy diferente. Los superaban en número los soldados de Vietnam. Para esto empezaron a utilizar los helicópteros para aterrizar. En medio de esta situación de guerra, el ejército de los Estados Unidos se empezó a ver rodeado por el ejército vietnamí, que empezaba a descender de los montes, de la selva, precisamente para atacarlos. El teniente Moore llama a su operador de radio en un momento. Esta batalla duró cerca de un mes, muchas bajas hubo en este lugar, y le dice a su operador de radio, cuando ve que está el ejército rodeado, y le dice: llama al código flecha rota. En los lenguajes de la guerra, este código de flecha rota significa que el ejército de Estados Unidos tenía que atacar al enemigo con todo lo que tenía, con todo, con bombas napalm, con bombas explosivas, y rodear precisamente y atacar al enemigo con todo lo que hubiera, sin considerar incluso las bajas de su propio ejército. Es decir, cuando un teniente decía este código, era porque iba a llegar un bombardeo tremendo. Ya es lo último que se puede ya decir en un asunto de guerra de infantería. Bueno, el operador de radio empezó a decir las coordenadas donde los aviones desde el mar que venían empezaban a bombardear el enemigo, ¿sí? Y empieza a bombardear. Entonces empieza a dar los códigos, las coordenadas, para que los aviones desde lejos empezaran a tirar sus bombas.
Pero el operador de radio que tenía esa tarea se esmeró tanto y se enfocó tanto en que los aviones derramaran o tiraran sus bombas, ¿verdad?, que no se dio cuenta que conforme daba estas coordenadas, las bombas cada vez caían más cerca de donde estaba su posición, ¿sí? Cuando los aviones empiezan a llegar, por último, el teniente coronel Moore se da cuenta y le dice a su operador de radio: detén el bombardeo. Obviamente el operador fue demasiado tarde, ¿sí? Y esta comunicación equivocada, errónea, enfocada solamente en un aspecto, provocó que varias de esas bombas cayeran encima de los ejércitos norteamericanos, del ejército norteamericano. El costo de este error, pues, fue la pérdida de muchas vidas de sus propios compañeros de batalla, de sus propios soldados, ¿sí? Solamente enfocado este hombre en que se llevara a cabo ese bombardeo, provocó precisamente vidas. Y les digo, no tomo partido de quién era el ejército correcto, pero esta comunicación de este operador de radio provocó esta situación. Bueno, se requería una comunicación precisa para no tener bajas de su ejército. Como en las estrategias de guerra, así como en las estrategias de la familia, es necesario que nuestra comunicación sea precisa. Y sobre esto estaremos comentando el día de hoy. La comunicación primero debe estar basada en nuestra relación con Dios. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este momento que tú nos das, este tiempo de libertad que tenemos de atender a tu palabra. Señor, sé con nosotros durante este tiempo, que podamos nosotros, más allá de escuchar una voz, podamos escuchar tu mensaje para nosotros en esta hora. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que leímos hace unos minutos nos habla precisamente acerca de lo que es la comunicación correcta en nuestras vidas. Muchas veces se dice que existen familias que no tienen comunicación, y se dice también que hay familias que tienen comunicación. Pero decir que las familias no tienen comunicación es un error. Las familias siempre se comunican. Las familias siempre nos comunicamos. La diferencia es cómo es nuestra comunicación. Pero siempre nos estamos comunicando. Bien o mal, siempre hay una comunicación que se establece en nuestros hogares. Desafortunadamente hoy, en la actualidad, como desde hace muchos años, un gran número de familias se separan, un gran número de familias se dividen. Y no es porque ellos despertaron una mañana y dijeron: hoy me quiero separar, hoy me quiero dividir, hoy quiero que mi familia sea un desastre. No creo que nos despertemos con esa intención. Sin embargo, el no ponerle importancia a la comunicación correcta, es lo que empieza a degenerar nuestra relación familiar. Familias que van por la vida expresando lo primero que les venga a la mente, ¿verdad?, sin tener la atención necesaria y el cuidado de lo que se dice con nuestra comunicación, ya sea en un ambiente de paz, de tranquilidad, como en un ambiente de conflicto, en un ambiente de guerra. Por eso es necesario que identifiquemos una comunicación correcta. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y ahí vamos a ver, en esta porción de la Biblia, vamos a atender la recomendación de Dios para establecer los principios de una comunicación correcta. La comunicación es un tema, me decía un joven que me preguntó hace rato: ¿de qué vas a predicar? Y le dije: de la comunicación. Y me dijo: vaya tema interesante. Y le dije: sí, es un tema muy amplio. Este tema de la comunicación nos puede llevar muchos domingos, pero vamos a tratar de centrarnos en los principios, en la recomendación para establecer esos principios que necesitamos en una comunicación. Más allá
de las estrategias de lo que hablamos, vamos a establecer, de acuerdo a la palabra de Dios, los principios de una comunicación correcta. Número 1, nuestras palabras deben siempre buscar agradar a los demás antes que a nosotros mismos. Nuestras palabras deben bendecir, mas no destruir. Dice el versículo 1 de Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y agradarnos a nosotros mismos no solo trata de hablar palabras buenas de nosotros. Cuando yo me comunico con mi esposa o la esposa con su esposo o con nuestros hijos, no solamente se trata de lo que yo exprese me agrade, sino que también expresamos una especie de desahogo en lo que nos desagrada. No solamente se trata de yo hacerme sentir bien, sino que cuando yo me expreso, yo me comporto, ¿verdad?, y expreso lo que no me gusta, tiendo a lastimar a quienes me rodean. Y en el mundo se le conoce como el salirse con la suya. Nuestras palabras y nuestra actitud no debe agradar a nosotros, sino antes agradar a los demás. Efesios 4:29 nos habla lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y a mí me gusta la Nueva Versión Internacional que dice: eviten una conversación obscena. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Para quienes escuchan. Nos saltamos en Romanos 15 el versículo 2 y vamos al versículo 3. Y este versículo hace referencia precisamente al Salmo 69, el versículo 9. Yo les invito a que en sus casas puedan leer esta porción de la Biblia, anótenla por ahí, Salmo 69, y este pasaje de Romanos 5:3 hace referencia precisamente a este salmo. Dice: porque ni aun Cristo se agrada a sí mismo, antes bien, como está escrito, hace referencia al salmo, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Y en este Salmo 69, al que este pasaje hace referencia, podemos darnos cuenta de las consecuencias, ¿verdad? De las consecuencias que se vive cuando nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos. De la angustia que vivimos incluso cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos cuando servimos a Dios. ¿Sí? Y si ustedes atienden a este salmo van a darse cuenta que el escritor está diciendo incluso, ¿verdad?, cuando te sirvo, siento este pesar, esta angustia, porque yo me he enfocado solamente en servirte, pero he descuidado otras cosas. Dice este Salmo 69, específicamente el versículo 9. Y eso es una angustia que nosotros podemos vivir cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos. Nuestra comunicación debe edificar, debe construir, mas no destruir. Y regresamos al versículo 2 del capítulo 15 de Romanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y debemos tener cuidado cuando nosotros, como parejas, como familia, ya sea hijos, padres, ¿verdad?, buscamos solamente comunicar lo que a nosotros nos interesa, llevándonos entre todo lo que pueda opinar nuestra familia, salirnos con la nuestra, ¿verdad?, salirse con la suya. Muchas veces en el esmero de comunicar lo que nosotros necesitamos, hacemos daño y no nos importa lo que podamos nosotros provocar. En nuestras palabras, una comunicación errónea se manifiesta cuando tratamos de expresarnos sin medir lo que decimos.
En este esmero de comunicar lo que necesito, no me importa el lastimar a nadie. Y pasa de manera muy curiosa porque incluso no medimos, ¿verdad? No medimos y creemos que estamos haciendo lo correcto. Creemos que la defensa de nuestras necesidades, ¿verdad?, están bien fundadas, están bien sustentadas. Hoy lo podemos ver en las situaciones que se están dando en la calle, con esto del feminismo, con esto de la igualdad de género y toda esta comunicación que se está teniendo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en particular con los derechos de las mujeres, sí. El derecho que la mujer tiene de ser cuidada, de ser protegida, y más como cristianos, ¿verdad?, que es una de nuestras responsabilidades como varones, tratar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, ¿verdad?, como vaso más frágil, ¿verdad?, consentirles, cuidarles, ¿verdad?, protegerlas, cuidar sus derechos, cuidar de sus necesidades, ¿verdad? Es importante para nosotros hacerlo. Sin embargo, hoy estamos viendo una manifestación que no importa lo que tenga que pasar, pero yo quiero establecer mis derechos. Y hoy podemos encontrarnos con estas manifestaciones que buscan aparentemente luchar por las necesidades de las mujeres, a pesar de la violencia, a pesar de los daños, a pesar de los grafitis y el daño a los edificios públicos, ¿verdad? Buscan comunicar la necesidad, pero no importa lo que tengan que destruir. Y desafortunadamente esto no solamente se vive en las calles, hoy lo podemos ubicar en nuestras familias. En el interior más profundo de nuestras familias podemos ubicar esta situación. Es necesario dejar a un lado, para un punto muy aplicable, las críticas. ¿Qué hay de las críticas? Estos comentarios que nosotros como esposos de pronto le decimos a nuestras esposas, ¿verdad?, como una crítica constructiva, ¿verdad?, y que nos sentimos con ese derecho a decir que está haciendo malas cosas, ¿verdad? Es necesario que nosotros, buscando esa edificación en lo que expresamos, que cuidemos las críticas. No hay críticas constructivas, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de alguno de los defectos de nuestros hijos, por ejemplo, de nuestras parejas, ¿sí? Cuidar las críticas. Tenemos que establecer que en nuestros hogares no se lleven a cabo estas críticas constructivas. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para establecer que estamos haciendo las cosas bien o que nuestro familiar está haciendo las cosas bien? Fuera del terreno de lo que la Biblia nos enseña. En cuanto a nuestras palabras, tenemos que medir lo que decimos, pero también en cuanto a nuestra actitud. La palabra de Dios nos enseña que nuestra actitud debe aportar un ambiente de comunicación plena, una comunicación profunda. Los padres que solo buscan imponer a sus hijos y los hijos que nunca están de acuerdo, cierran las puertas para llegar al fondo de nuestras conversaciones. Papás, cuidado con querer imponerle a nuestros hijos nuestros deseos, sin permitirles la libertad que necesitan. Obviamente, no olvidando los límites, ¿verdad? Una cosa es que como padres establezcamos los límites, pero otra cosa es que busquemos el control total de nuestros hijos. Y hijos, cuidado con no estar de acuerdo con lo que sus padres les enseñan, con lo que sus padres en su experiencia les dicen lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. El apóstol Pablo le dice a Tito, cuando él se encontraba en Creta, y le recuerda cuál es su tarea, y le recuerda cuáles son las cosas que tienen que hacer los hermanos de este lugar,
Y una de las cosas que le solicita a Tito, que le recuerda a los hermanos, es el siguiente. Tito 3, versículo 2, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué razón? Le dice el apóstol Pablo a Tito. El versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso como que se nos hace conocido, ¿verdad? En ese tiempo, eso éramos. Y le dice Pablo a Tito: recuérdales que tienen que tener una actitud diferente, porque antes éramos esto que menciono, pero ya no somos eso. Dice: pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, según estas palabras que la Biblia nos enseña, independientemente de mis necesidades como hombre o mis necesidades como hijo en la familia, o como la necesidad de la esposa o de la hija, independientemente de todas estas cosas que buscamos comunicar, nosotros como cristianos, aquellos que nos llamamos cristianos, que nos llamamos seguidores de Cristo, este debe ser nuestro comportamiento: amable, bondadoso y humilde, que eso significa mansedumbre, de acuerdo a este pasaje. No pendencieros, no difamadores. Nuestra actitud como cristianos nuestra condición de cristianos no nos tiene permitido destruir nada, ni destruir a nadie con nuestro lenguaje, ni con nuestra actitud. Quizás en el mundo se permita todo esto, ¿verdad? Pero nosotros ya no somos del mundo. Éramos en otro tiempo aborrecibles, y en otro tiempo aborrecíamos todo. Ya no más. Si nosotros nos llamamos cristianos, nuestra comunicación tiene que ser amable, humilde, bondadosa, con mansedumbre. Nuestra comunicación tiene que estar llena y estar basada en el conocimiento que Dios nos da en su palabra. Vamos otra vez a Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No podemos tener una comunicación correcta si tenemos la palabra de Dios abandonada, si tenemos la palabra de Dios arrinconada. En la mañana veíamos en la escuela dominical cómo Caín empezó este proceso de decadencia, ¿verdad? Con la tristeza, con el desacuerdo, con el enojo, ¿verdad? Y al final con el pecado. Nosotros no nos amanecemos pensando en que hoy me quiero equivocar, pero a veces pensamos que nuestra condición como cristianos, y a veces los que de alguna manera tenemos algunas responsabilidades en la iglesia, creemos que estamos cubiertos, que mi servicio y mi condición como cristiano, porque yo leo la Biblia, porque yo oro, porque yo todos los días atiendo a lo que la palabra de Dios me dice, y porque yo sirvo, y porque yo hago esto y hago aquello, yo voy a todos los cultos, yo voy a todos los cultos de oración, yo estoy cubierto. Y vivimos así,
y vamos caminando con esta aparente protección, cuando en paralelo estamos viviendo un desacuerdo como aquel de Caín, ¿verdad? Con la ofrenda. Cuando yo estoy en esta condición de supercristiano, ¿verdad? Pero en paralelo estoy teniendo un desacuerdo con un hermano que no me vio bien, ¿no? O con un hermano que no me gustó su actitud. O con una hermana que a lo mejor no me gustó cómo se comportó o lo que me dijo, ¿verdad? Y empezamos a tener esas diferencias, pero yo acá estoy como cristiano, ¿verdad? En mi condición de servicio. Pero yo empiezo a tener esas diferencias, empiezo a tener ese enojo. Llega un momento en que yo me alejo de este hermano, ¿verdad? Llega un momento en que no lo puedo ver de frente, porque yo estoy enojado con él, ¿no? Porque ya hay un desacuerdo y estoy enojado con él, pero acá estoy como súper cristiano, ¿verdad? Como un fiel seguidor de Cristo, ¿sí? Pero acá yo ya no lo puedo ni saludar, yo ya no puedo ni servir junto con él. Y ese es un proceso de decadencia. Y en la familia también se da. Yo puedo tener una posición de padre, disciplinado, educado, ¿verdad? Estudiado en la palabra, que todos los días comparto la palabra de Dios en mi casa y yo doy órdenes, ¿verdad? Y coordino las cosas, ¿sí? Y llevo a mi familia en este proceso, pero en la cosa más mínima, en la cosa más pequeña, empieza ese proceso de decadencia, de distanciamiento, ¿sí? Y si nosotros no tenemos ese cuidado y nos enfocamos solamente en un área como este operador de radio, los costos pueden ser muy, muy graves. Es por eso la importancia de que nosotros no solamente leamos la palabra de Dios, sino que atendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Basar nuestra vida en las enseñanzas de la palabra de Dios nos van a proporcionar la paciencia, el consuelo y una actitud cada vez más parecida a la actitud de nuestro Señor Jesucristo. No esperemos a tener una comunicación correcta si no estudiamos la palabra de Dios y si no vivimos la palabra de Dios. Fíjense que yo ahora que he estado leyendo acerca precisamente de este tema que está hoy en día pues en boca de todos, ¿no? De la ideología de género y todo esto, y de pronto yo me pregunto, de veras qué difícil es para esta gente entender cuáles son los roles que nosotros tenemos que llevar a cabo, que tenemos que vivir en nuestras familias. Cuando lo tenemos a la mano, al alcance de nuestras manos, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a traer esa paciencia, ese consuelo, esa actitud de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos va a enseñar cuáles son los roles que debemos ejercer en nuestro hogar. Y no solamente los que tenemos que ejercer, sino cómo los tenemos que ejercer. De pronto nos preguntamos en las etapas difíciles de nuestra vida, como matrimonio, como familia, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde como varón, verdad, tengo que jugar mi rol? La palabra de Dios lo enseña. ¿Hasta dónde como mujer yo tengo que hacer ciertas cosas en mi familia? ¿Hasta dónde tengo permitido, verdad, involucrarme en las decisiones de mi esposo? La palabra de Dios lo enseña. ¿Hasta dónde tengo que permitir que mi pareja lleve a cabo las responsabilidades que Dios le ha encomendado, que Dios le ha indicado? Bueno, todas estas preguntas acerca de los roles familiares vienen en la palabra de Dios. Allí están establecidos. Por eso es importante que nuestra comunicación esté sustentada en lo que la Biblia nos enseña. Si no lo hacemos así, va a ser muy complicado que nuestra comunicación sea correcta. Por último, y muy importante, nuestra comunicación, lo que nosotros queremos expresar en nuestros hogares, debe siempre glorificar a Dios.
que por más que esté molesto, enojado con lo que comunico, mi expresión, ya sea en palabra o en actitud, debe glorificar a Dios. Aquí no hay niños pequeñitos, bueno, pero ese berrinche, luego no los pequeñitos nada más, también unos más grandecitos, ¿verdad? Hacemos esos berrinches, ¿verdad? Bueno, pues el berrinche no está permitido, porque el berrinche no glorifica a Dios. Yo puedo decirle a mis papás: papá, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Podemos expresarlo, sí. Es necesario que expresemos lo que sentimos o cómo la actitud de nuestra pareja nos hace sentir. Sí, es importante que no critiquemos, es importante que expresemos lo que sentimos, ¿verdad? Pero glorificando a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque hace muchos años nuestra comunicación como familia era muy deficiente, se los confieso, era complicada. Resulta que nos dimos cuenta, mi esposa y yo, en una etapa de nuestra vida, hace ya bastantes años, que nosotros teníamos un carácter controlador. Mi esposa y yo somos personas que por carácter, ahora sí que por personalidad o por temperamento, mejor dicho, somos controladores, somos de temperamentos controladores. Y esto nos vino a traer problemas como matrimonio. Ustedes quizás no lo sepan, a lo mejor esta es una confesión que nunca habíamos hecho, pero ya como estamos en este tema de confesiones, como nuestro pastor el domingo pasado, les confieso que un día, creo que esto ni nuestros hijos lo saben, pero ahí va. Así que agárrate, hijo. Saúl. Un día, hace muchos años, mi esposa se sentó en la sala conmigo y me dijo: amor, porque así me dice mi esposa, necesitamos platicar. Teníamos más o menos alrededor de 4 años de casados, ya hace varios, y me dijo: no podemos seguir así, no podemos seguir así. Necesitamos decidir si nos amamos. Debemos decidir luchar por nuestro matrimonio, pero si no nos amamos, debemos tomar una decisión, y la decisión es de separarnos. Ay, caray. Cuando me dijo eso mi esposa, dije: espérame, tranquila, cálmate, ¿no? Esa fue mi reacción. Pero teníamos 4 años y Dios puso en su corazón hablarme de esta manera: no podemos seguir así, o decidimos luchar y aprender a comunicarnos, o no podemos seguir así más. Josué tenía 1 año o 2, por eso no se acuerda. Saúl todavía no nacía. Y empezábamos nuestra relación. Hoy puedo dar gracias a Dios, podemos dar gracias a Dios, porque nos ha permitido buscar una comunicación correcta, una comunicación que no daña a nuestra pareja. Optamos por dejar a un lado las críticas constructivas, de desecharlas de nuestra vida. Tomamos la decisión de permitir expresar lo que sentíamos. Me queda muy grabado una situación, porque cuando yo llegaba a la casa, y pues por mi trabajo, y mi esposa siempre decía esta frase, a lo mejor algunas de ustedes la dicen, y es: siento que estás enojado, me decía. y en una plática que tuvimos, le dije: ¿cómo sientes? ¿Cómo sientes? ¿No? Y la persona que nos estaba dando consejería nos dijo: no podemos sentir lo que el otro siente. Puedes pensar lo que el otro está viviendo, está sintiendo. Entonces, cuidado con ese lenguaje. Tú piensas, le decía a mi esposa, que él está enojado, pero no sientes que él está enojado. ¿Qué se necesita? Bueno, comunicación. Y desde entonces mi esposa y su servidor no sentíamos
lo que el otro sentía, sino que hoy nos preguntamos, y mi esposa me pregunta, ¿vienes molesto hoy? Y yo le digo, sí. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Y yo le puedo decir, dame 10 minutos. Dame 10 minutos y platicamos. Y nos permitimos precisamente esto, porque cuando nosotros nos enfocamos en las coordenadas, nada más, podemos tener ese malentendido. Yo siento que estás enojado y yo me enojo, ¿verdad? Y yo ya estoy enojada o yo ya estoy enojado, pero no hay esa comunicación. Necesitamos ejercitar esa comunicación. Si no sabemos cómo hacerlo, si no sabemos cómo atenderlo, bueno, vayamos a la palabra de Dios y, como decía una hermana en la mañana, pues vayamos con quien nos pudiera apoyar para establecer una comunicación correcta en nuestros hogares. Pero el principio es que nuestra comunicación debe siempre glorificar el nombre de Dios. Dice el versículo 5 en adelante, para concluir, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La comunicación no es el enemigo. La comunicación no es lo que daña nuestros hogares. Lo que daña nuestros hogares es cuando nosotros transformamos esta comunicación. Cuando nosotros no atendemos a la sabiduría de Dios. Cuando nosotros queremos imponer nuestras ideas, nuestros sentimientos. Cuando nosotros le trasladamos a la comunicación nuestros defectos, nuestros complejos. Cuando le agregamos de nuestra cosecha. Busquemos, hermanos, los principios de Dios para establecer una comunicación correcta, una comunicación plena, una comunicación positiva, pero sobre todo una comunicación, sea cual sea lo que tengamos que decir, que glorifique a Dios. Hermana, hermano, hijos, si quieres expresar lo que necesitas, si quieres expresar el disgusto que tienes, si quieres expresar el desacuerdo que tienes con tu pareja, que tu comunicación glorifique a nuestro Señor. Si nosotros nos enfocamos en esto, nuestra comunicación va a ser muy, muy diferente. Nos ponemos de pie, hermanos. Y este tiempo es para invitarles a cada uno de nosotros, invitarnos a cada uno de nosotros, para que recordemos. Si tú en este momento viene a tu mente una comunicación errónea, una expresión que tú has tenido equivocada en tu familia, fíjense qué hermoso es el Señor, qué misericordioso es Dios, que hoy nos permite corregir. No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo a que transformemos lo que estamos haciendo mal. Si alguno de nosotros en nuestros hogares, y esta es una invitación para todos, quiere corregir lo que hemos venido haciendo mal, no tenemos derecho a criticar. Hermano, si tu esposa hoy toma la decisión de corregir su forma de expresarse, no la critiques, no te burles de ella, no le digas, ahora sí, ¿verdad? No lo hagas. Si hoy tu esposo quiere cambiar, si hoy tu esposo quiere ser amable cuando no lo ha sido, si hoy tu esposo quiere ser manso, si hoy quiere ser humilde, no te aproveches, no abuses de eso, permítele corregir. Dios es misericordioso que nos permite hoy comenzar de nuevo. Hoy nos permite cambiar lo que tenemos que cambiar. Qué maravilloso es nuestro Señor. No dejemos que esto llegue a los límites. Jóvenes,
que tienen a sus papás. Si tu papá hoy considera cosas en tu vida que no había considerado, no te burles de él. No lo difames. No murmures con tus otros hermanos o con tus amigos o con tus primos. No lo hagas. Porque ¿qué va a pasar? Que esa oportunidad se va a perder. Oremos. Amado Señor, en esta hora te agradecemos, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos comunica lo que nosotros debemos hacer, porque nos muestra cuál debe ser nuestro comportamiento ante las cosas más pequeñas en nuestros hogares. Gracias porque tu protección se encuentra en ella. Gracias porque tu sabiduría, Señor, se transmite a nuestras vidas. Danos, Señor, un corazón abierto, un corazón honesto que atienda a lo que tu palabra nos enseña. Bendice los corazones de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, glorificarte a través de lo que expresamos, a través de lo que decimos, a través de nuestra actitud en nuestros hogares. Ahí donde, Señor, nadie nos ve, donde ningún otro hermano de la iglesia nos conoce, ahí, Señor, en ese momento que podamos glorificarte con nuestra comunicación, con lo que expresamos, amado Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga, hermanos.